Bolivia vivió esta semana una grave conmoción política con el intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luis Arce, quien transita el último año de su mandato. La intentona estuvo encabezada por el general Juan José Zúñiga, destituido el día anterior como jefe del ejército tras declarar que detendría al expresidente Evo Morales si éste se presentaba como candidato a las elecciones presidenciales previstas para agosto de 2025. Zúñiga, considerado cercano a Arce, quien lo nombró en 2022 y lo ratificó en enero de este año, protagonizó un dramático cara a cara con el presidente boliviano tras acantonar algunas tropas en la Plaza Murillo, frente al Palacio del Quemado, y forzar las puertas de la residencia gubernamental con un blindado. Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo. El presidente me dijo: la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Han abierto la puerta de Palacio Quemado, este vehículo ha roto prácticamente, ustedes han visto en imágenes en directo. Vuelva tras órdenes y lleve toda la policía militar a sus cuarteles, en este momento. No puede ser eso, no puede ser el desprecio, tanto desprecio. Los anticuerpos de la democracia boliviana, que incluyeron amplias movilizaciones populares convocadas por Arce para resistir la asonada y una unánime e inmediata condena de todo el arco político boliviano, que abarcó sorprendentemente a dos figuras de la derecha local detenidas por delitos constitucionales, como el ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Yanine Áñez, así como un repudio internacional masivo a nivel regional y global, produjeron resultados en pocas horas. La retirada de las unidades sublevadas a sus cuarteles, la restitución de la cadena de mandos y la detención de Zúñiga, quien al ser apresado acusó a Arce de haber concretado un autogolpe pactado previamente para fortalecer su popularidad. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Y por supuesto, todo lo contrario, más bien, nos hemos quedado sorprendidos por ese hecho. Junto a Zúñiga fueron detenidas otras 16 personas y Arce tomó juramento a una nueva cúpula militar. Los episodios del golpe frustrado no pueden explicarse sin hacer referencia a la feroz interna que libran el presidente Arce y el expresidente Evo Morales y que fracturó al oficialista MAS en el Congreso y a nivel partidario. De hecho, el sector del MAS, que responde a Evo Morales, piensa lo mismo que manifestó Zúñiga, que se trató de un autogolpe orquestado por Arce. Han querido concretizar este supuesto golpe de Estado, es para nosotros un golpe planificado del gobierno, que solamente para qué estaba dirigido. Habíamos denunciado que ya como Zúñiga ha declarado o matar a Evo o apresar a Evo. Nosotros no vamos a caer en provocaciones políticas ideológicas. Nosotros creemos que este es un momento en que las bolivianas y bolivianos reflexionemos sobre nuestras diferencias y trabajemos por la unidad. La tensión entre ambos líderes se agudizó desde que Morales anunció su candidatura presidencial para 2025, a pesar de la inhabilitación que le impuso el Tribunal Constitucional de Bolivia, lo que de lograrse bloquearía el segundo mandato al que aspira Arce. Ambos vienen intercambiando duras acusaciones y el propio Arce denunció ya en noviembre de 2023 ser el objetivo de un golpe blando por partidarios de Morales para acortar su mandato. Puede que aumenten los sabotajes de cualquier tipo en contra de mi persona y nuestro gobierno, pero de la misma manera estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación entre bolivianas y bolivianos, de quienes siembran odio y violencia, de quienes sueñan con nuevos golpes de Estado y acortamientos de mandato. El pueblo quiere trabajar en paz. La disputa de poder en Bolivia se da además en un contexto de aguda crisis económica, con escasez de divisas, de combustible, alta inflación y crecientes conflictos sindicales. Un escenario que augura más días difíciles para la democracia boliviana.
Y ahora sí comenzamos el análisis de lo que ha sucedido en las últimas horas en Bolivia, este intento de golpe de Estado, decíamos, y lo plasmábamos en el informe, con una repercusión internacional importante. A ver, Leticia, varias aristas para empezar a analizar de lo que ha pasado en Bolivia. ¿Por dónde querés comenzar, digamos? ¿Cuál es el punto de partida para ayudarnos a entender por qué pasó lo que pasó? Sí, que todavía es muy difícil entender bueno, claro, qué fue lo que pasó, Pablo, pero como lo mencionabas, lo tomaría por esto que quedó, bueno, fue un intento de golpe o lo que algunos evistas incluso empezaron a decir de la posibilidad de un autogolpe. ¿Y por qué dijeron esto? A ver, ponemos un poco en contexto. Bueno, en el informe se mostró todo. Primero, lo que dijo Zúñiga, que era el comandante del ejército en el momento en el que lo detienen. Él dice, bueno, yo voy a tener una comunicación con el presidente Arce y le dije, ¿saco los blindados? Y él me dijo que sí. Esto fue lo que plantea Zúñiga. ¿Por qué se toma esta idea? Actualmente detenido. Actualmente detenido, ya son más de 20 los detenidos. Exacto. De hecho, hoy detuvieron también al comandante de la Fuerza Aérea, que Arce le había agradecido por no haberse sumado y finalmente fue detenido también en las últimas horas. Pero decíamos, a ver, ¿por qué algunos plantean esto? Bueno, vamos a analizar al menos las distintas aristas y la información que se tiene hasta el momento. A ver, Zúñiga era muy cercano a Arce, esto es cierto, y le respondía. Pero ¿qué había pasado horas antes de este intento de golpe de Estado? Zúñiga había dado una entrevista televisiva donde había dicho, no vamos a permitir que Evo Morales se candidatee nuevamente. Claro, recordemos a ver, Leticia, muy cercano Zúñiga a Arce y muy lejano a Evo Morales. Exactamente, muy enemistado con Evo Morales, planteando esto y haciendo referencia en realidad a la inhabilitación de Evo para presentarse nuevamente por un tribunal constitucional. Entonces, Zúñiga dice esto, ¿qué dicen desde el gobierno? Bueno, el comandante sabe que no se puede meter en la arena política y ya le dan a conocer que lo van a destituir. Esto es lo que pasa, digamos, en lo que es el martes a la noche. El miércoles por la tarde, bueno, por supuesto, sorprende Zúñiga dentro de uno de los blindados que llegó a la Plaza Murillo intentando tomar el Palacio Quemado. Yo decía, las distintas aristas que surgen ahora, bueno, primero por lo que dice el propio Zúñiga, porque era cercano. Algunos, hay que decir que dentro de los seguidores de Evo Morales tampoco es que hay una postura clara, si bien algunos, incluso legisladores y demás, optaron por, digamos, por sostener que fue un show montado, que Arce lo hizo para ganar popularidad y demás. No es que esto sea la misma postura dentro de todos los seguidores de Evo Morales, sino que hay algunos más moderados, digamos, en ese contexto. Bueno, por supuesto, Arce rechazó rotundamente esto y otra de las aristas que se analizan es si justamente Zúñiga había acordado salir a hablar sobre esta postura bien fuerte con respecto a una posible candidatura de Evo Morales y después le soltaron la mano y esto generó un cierto enojo, por lo cual, esto digo, son análisis o teorías, si se quiere, que hay en torno a esto, de los distintos análisis que surgen y por su cuenta llevó adelante este intento de golpe de Estado. A que además hay que decir, Zúñiga puede llegar a recibir 20 años de cárcel, justamente porque va a ser posiblemente investigado por terrorismo y por alzamiento militar, ¿no? Bueno, en todo ese contexto decía lo que se analiza. Pero recordemos, Pablo, que viene en una interna muy fuerte entre Luis Arce y Evo Morales, pese a que Arce fue el delfín de Evo, pese a que fue el ministro de Economía, que el propio Evo y lo llamaban como lo que fue el padre del milagro económico de Bolivia, de los años en los que económicamente creció, cómo se mantenía baja la inflación, entre otros datos, y que después terminan completamente enemistados. Leticia, ¿dónde en este contexto? El distanciamiento? Bueno, digo, estar tan juntos, formar un equipo de gobierno con estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿dónde comienza el punto de partida para estas diferencias entre ellos en un momento que están, bueno, enemistados y obviamente con una fuerte interna dentro del partido, ¿no? Sí, la interna, Pablo, se viene dando ya hace bastante tiempo. De hecho, se dio, diría pocos meses, ya no me acuerdo exactamente las fechas, pero pocos meses después de que Arce asumiera, lo que empezaban a decir es, bueno, es un Evo enojado porque no se le está dando el lugar que quiere en el gobierno, o lo que se esperaba justamente como ex mandatario y como líder del MAS, y esto lleva de hecho a que se dé este quiebre entre los legisladores, que se esperaba, por supuesto, que vayan en la misma línea y que empiezan a quedar claramente o del lado de Arce o del lado de Evo. En los últimos meses esto se intensificó
intensificó mucho más después de la inhabilitación constitucional para que Evo se presente nuevamente en el 2025, y todos estos últimos meses fueron de durísimas acusaciones entre estos dos sectores y acusaciones varias, digamos, desde el lado de Evo y los seguidores al gobierno con, como decía, acusaciones muy fuertes Inclusive, recordemos, contra Arce. Leticia, que hubo un congreso partidario que encabezó Exacto. Evo Morales, y el propio Arce fue lapidario con ese congreso. Y de hecho, y lo expulsaron. No, claro, bueno, hubo tal toda cual. una situación, de hecho, la pelea sobre Exacto. quién se quedaba con el sello Bueno, en del ese MAS. congreso, corregime si me equivoco, ¿no había anunciado su candidatura ya Evo Morales para el 2025? No ¿O sé tenía por lo si menos el interés de hacerlo en ese congreso? Sí, bueno, está ahí, no está del todo claro, digamos, qué es lo que quiere hacer Evo, porque además está la inhabilitación constitucional, justamente recordemos que todo lo que ya había pasado antes tenía que ver con las postulaciones, si tenía permitido o no una constitución, una presidencia, digamos, más, pero bueno, viene en todo este contexto de muchísima tensión entre Arce y Evo Morales, que algunos sostenían, bueno, en este intento de golpe de Estado quizás podía llegar a generar o que se unifiquen, no, todo lo contrario, porque lo que estamos viendo que de hecho algunos evistas lo acusan a Arce de un autogolpe. Bien, ese tema vamos a seguir analizando, por supuesto, en las próximas ediciones de Televisión Pública Noticias Internacionales.